Buenos días, estimados participantes. Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes en la mañana de hoy a través de este medio virtual. Agradecida con las autoridades de la Universidad Simón Rodríguez por darme la oportunidad de poder estrechar pues estos lazos de amistad y de cariño, tanto con ustedes como con la institución, y permitirme participar en un evento de tanta importancia como el que hoy se está realizando, donde la temática es sumamente importante, como relacionadas con la universidad y la integración nuestroamericana. Mi conferencia lleva por título La andragogía en las organizaciones. Y es un aporte, pues, para ampliar ese campo andragógico a otros contextos totalmente diferentes a los contextos educativos. Para comenzar, yo elaboré 4 preguntas que voy a ir respondiendo, pues, en la medida en que vaya avanzando la conferencia, y dar al final un tiempo suficiente para que ustedes puedan intercambiar conmigo sus experiencias, sus vivencias, podamos aclarar dudas, en fin, realmente aplicar lo que es la andragogía, que es la horizontalidad, que es la participación, y me gustaría pues que eso se pudiera llevar a cabo al finalizar. Vamos en este momento a trabajar con las 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la realidad histórica actual de la andragogía? Yo creo que hablar de la historia de la andragogía no necesariamente tenemos que irnos tan lejos, al siglo XIX, cuando se utilizó por primera vez el término de andragogía en contraposición al de pedagogía, o después, 100 años después, cuando lo utiliza, el primero fue Alexander Kapp, un maestro alemán, y 100 años después nuevamente reaparece el término que en aquel momento, pues, por no estar dadas las circunstancias y no requerir la sociedad ese proceso de educar a sus adultos, pues quedó en el olvido. Sin embargo, Eugene Rosenthal en 1921 utiliza el término, pero de una forma más amplia, ya no como una técnica, porque así fue como inicialmente se concebía pues a la andragogía, una técnica para educar a los adultos, sino ya se comienza como a hablar un poco del facilitador, del maestro de los adultos, que tenía que tener algunas características también muy puntuales para poder ejercer esa profesión. Sin embargo, la andragogía realmente viene a resurgir es a finales de los años 60, 70. Concretamente, toma auge la educación de adultos después de la Segunda Guerra Mundial, pero la andragogía como tal quienes realmente le empiezan a dar ese lugar importante fueron Malcolm Knowles en Estados Unidos y Felix Adam aquí en Venezuela y en América Latina. A Felix Adam lo motiva su experiencia y sus vivencias como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Él allí pues encontró que el modelo que se estaba aplicando en las aulas era un modelo pedagógico en el cual no había pues una libertad de cátedra, todo era pues una transmisión de conocimiento, y le empezó a preocupar un poco la situación y comenzó a investigar sobre esas características de los estudiantes universitarios que para él los concebía como jóvenes adultos. Y toma de la andragogía todos esos elementos que podían ayudarlo a constituir la ciencia y logra realmente estructurarla con un sujeto, un objeto y un cuerpo de doctrina. Lo presenta a la UNESCO se lo aprueba, él funda la Universidad Simón Rodríguez bajo ese modelo andragógico, que no fue pues realmente muy bien recibido. Muchas personas
estuvieron en contra de, y todavía hay detractores del modelo andragógico, porque es un modelo muy revolucionario, es un modelo centrado en el aprendiz, en sus necesidades, en sus características, en su capacidad de autogestionar su aprendizaje, de lograr su libertad, de ser una persona útil, productiva al país. Félix Adam buscaba realmente con el modelo andragógico, más que ese proceso de educar a los adultos jóvenes, era un proceso de liberación de los pueblos de América Latina y el Caribe. Él transitó pues durante mucho tiempo luchando contra todos esos obstáculos para llevar ese modelo andragógico adelante. Logró crear otras universidades en América Latina, logró llevar sus proyectos, fundando el Instituto Internacional de Andragogía, la Federación Interamericana de Educación de Adultos, y fue realmente creándole a la andragogía un espacio dentro de ese modelo pedagógico que no permitía la presencia de otras ciencias a su alrededor. Ese modelo andragógico de Félix Adam realmente se inserta dentro del concepto de la educación permanente. Hoy, en la actualidad, con la situación que estamos viviendo por producto pues de la pandemia, que nos ha llevado de repente a un modelo educativo multimodal, que nos ha presentado un escenario que aunque lo visualizábamos, realmente no estábamos preparados para que nos llegara tan de repente y de una manera tan vertiginosa y violenta. Esa educación virtual ha cambiado todos los esquemas, no solo los esquemas educativos, los esquemas laborales, familiares, espirituales, emocionales. Estamos viviendo unos cambios a nivel del mundo bastante fuertes, y esa educación permanente es sumamente importante en este momento. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza a nosotros que todas las personas en cualquier etapa de su vida va a poder prepararse, ampliar sus conocimientos, innovar, ser creativo, desarrollar competencias, en fin, todo ese proceso de educación permanente. Félix Adam consideró que tenía que estar sustentado en una ciencia, y es cuando él propone la antropagogía como ciencia de educar permanentemente al ser humano desde su concepción hasta el momento de su muerte. De esta manera se rompía el paradigma de que la educación tenía límites de edad. En este momento no pueden existir límites de edad. Todas las personas tienen que tener garantizado su aprendizaje sin importar la edad, ni la condición social, ni raza, ni credo. Todos en este momento tienen derecho a seguir estudiando, a prepararse y a formarse para poder enfrentar un futuro incierto, complejo, un mundo multiétnico, realmente con unas características a las cuales tenemos que adaptarnos, porque realmente la educación permanente se va a convertir en una herramienta de sobrevivencia dentro de este contexto que nos está arropando en este momento. Esa es la primera pregunta, la realidad histórica de la andragogía. Yo creo que tiene la andragogía dentro del campo de la educación permanente y de la antropagogía, tiene en este momento un papel protagónico, porque solamente a través de su modelo podemos nosotros lograr que todas las personas, independientemente de su condición social, económica, política, religiosa, puedan continuar aprendiendo en este momento histórico. Sin embargo, yo siempre he tenido una gran curiosidad y siempre me ha preocupado un poco el por qué la andragogía la tenemos encasillada en las cuatro paredes de una universidad. Yo pienso que es porque originalmente pues siempre se le fue dando como esa vuelta pues hacia el campo educativo, pero es que el campo educativo puede estar inmerso en otras organizaciones que no sean únicamente las universitarias o las de parasistema, que es para
para sacar el bachillerato las personas adultas o las escuelas básicas nocturnas, donde también son adultos buscando su certificado de sexto grado, o en el campo, como un medio alfabético, como una educación alfabetizadora. La andragogía tiene muchísimos otros campos en los cuales puede realmente realizar una función maravillosa. Por eso yo me pregunté, ¿y por qué no investigar esos otros campos? ¿Y por qué no darle la posibilidad a la andragogía de desarrollarse en otros ambientes? Y es aquí cuando eh, empiezo como a crear esa nueva visión de la andragogía en las organizaciones, pero no estrictamente educativas, sino en organizaciones de diferentes, muy diversas, es decir, pueden ser organizaciones empresariales, culturales, deportivas, en fin, hay una gran cantidad de ellas, sociales, recreativas. Aquí tenemos una diapositiva en la cual es más o menos, pues, trato de plasmar mi idea. Es decir, hay una nueva visión de la andragogía para las organizaciones, es decir, asumir que esta ciencia para la educación de los adultos ya no será aplicada en contextos estrictamente educativos, sino que traspasará la frontera de otras organizaciones. Será una andragogía dirigida a la formación de talento humano en organizaciones de otra índole, tanto organizaciones físicas como organizaciones virtuales, que sean de carácter comunitario, culturales, sociales, recreativas, deportivas, turísticas, asistenciales, educativas, empresariales, públicas, no gubernamentales, que son las ONG, y cooperativas, entre otras, porque hay muchísimas. Todas ellas vinculadas con los entornos socioculturales y socioproductivos de nuestro país. Esta nueva visión de la andragogía es muy importante. ¿Por qué? Porque la falta de formación andragógica en los líderes ha traído como consecuencia, a través del devenir histórico, en una falta de comunicación entre los líderes y sus seguidores. Y esa falta de comunicación y ese trato jerárquico, como consecuencia, ha traído que hay una gran, es decir, el retiro de los empleados porque se sienten maltratados, la falta de productividad de las empresas porque al no sentirse valorados en su trabajo, por su labor, por su capacidad, por su experiencia, eso trae como consecuencia pues, la falta de motivación. Otra de las preguntas que nos hacíamos es ¿por qué es necesario el modelo andragógico para conducir ese aprendizaje organizacional? El aprendizaje organizacional es fundamental para nosotros lograr que el talento humano que está dentro de las organizaciones se sigan formando, se sigan preparando, logren competencias para resolver problemas, para tomar decisiones, para trabajar en grupo. Y ese modelo andragógico es fundamental para orientar ese aprendizaje organizacional. ¿Por qué? Porque la andragogía, a través de sus principios y a través de su praxis, de su praxeología, porque cuando Félix Adam crea la ciencia andragógica, la define como ciencia y arte para la educación de los adultos. Ese arte es la praxis, y esa praxis no solo envuelve lo cognoscitivo, sino también lo afectivo, ¿verdad? Y los valores, la parte ética. Porque de nada vale el conocimiento si no está unido a valores de responsabilidad, de honestidad, de compromiso, de resiliencia con esa organización. Entonces, es muy importante que el modelo andragógico oriente esos aprendizajes organizacionales a través de esa praxis, donde no solo se va a desarrollar, como ya dijimos, los conocimientos, sino también las actitudes, las destrezas, las habilidades de todo ese talento humano, y se le valore también sus experiencias, sus vivencias, es decir, su condición humana. Hay que humanizar a las empresas. Es importante el aprendizaje en las organizaciones
para poder sobrevivir y avanzar en ese entorno complejo en el cual ellas están también desarrollando y donde existen. Tenemos también entonces una última pregunta relacionada con para quién es importante formar líderes con competencias andragógicas. Bueno, por lógica, ¿quiénes son los que se benefician cuando los líderes se forman con las competencias andragógicas que deben tener para poder conducir realmente el talento humano que está bajo su responsabilidad? Se benefician las organizaciones porque de eso va a depender la relación, la empatía, ¿verdad? La convivencia armónica que va a existir entre ese líder y su grupo y su equipo. Cuando ese equipo se siente reconocido por su líder, se siente feliz, pues es productivo. Podemos garantizar el éxito de esa organización. Por esa razón, mediante ese modelo andragógico podemos alcanzar los fines de la organización, que es la que se va a beneficiar, porque cuando formamos líderes que comprenden que el talento humano bajo su responsabilidad son adultos y al aplicarle los principios de la andragogía, que es horizontalidad, es decir, el compartir de una manera empática con el otro, de participación, dejarlos expresarse, que puedan ser escuchados, que puedan desarrollar su necesidad de comunicarse con los demás. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque a través de esos principios entenderán esos líderes las necesidades que tienen estos aprendices de participar, de ser escuchados, de interactuar, de autogestionar conocimiento, de trabajar en equipo y sobre todo formarse en valores que les permita a ellos identificarse plenamente con las organizaciones en donde se están desarrollando. Para finalizar, quiero dejarles como una reflexión. El futuro de las organizaciones está definido por su talento humano. Y la actualización permanente es una herramienta estratégica para adaptarse a los cambios, pues con ella se puede llegar a resolver los problemas organizacionales mediante la intervención de líderes con competencias andragógicas que formen de manera participativa a todos los miembros de la organización. Con esto cierro mi intervención y estoy completamente a la orden para responder a todas aquellas preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.